Buenos días, Centro de Vida Internacional. Da el saludo a todos aquellos que nos están viendo, a todos aquellos que están abriendo sus casas para que llegue la palabra de Dios. Y me da mucho gusto saludarlos de esta manera. Reciban un abrazo de parte de nosotros. Los extrañamos, ¿verdad? Extrañamos ya las reuniones aquí en la iglesia, pero sabemos que tenemos que obedecer a las autoridades. Y bueno, te invitamos a que hoy invites a tus amigos, aún es tiempo, antes de que venga la palabra de Dios, para que puedan escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios, el mensaje de Dios que viene a través de nuestro pastor Reinaldo. También quiero avisarles que estamos orando y que estamos orando por muchas personas que están enfermas del COVID. Estamos orando por muchas personas que tienen otras enfermedades y enviamos la palabra de sanidad a todas aquellas. Son muchas, pero si tú tienes una petición, la puedes escribir al final y para estar orando por todos ustedes. Hay un grupo de hombres y mujeres que estamos orando por cada petición que están enviando. Y deseamos con todo nuestro corazón que Dios cumpla los anhelos y peticiones de su corazón. También quiero hablarles acerca del dar. El dar a Dios es como dice en Proverbios 3, 9, 10, honra a Jehová con tus bienes, honralo. En la mejor parte de nuestra vida, y es la única que nos pide en lo material, es darle de lo que nosotros percibimos en nuestro sueldo, ¿verdad? En nuestro, ya sea semanal, quincenal, mensual. Tú podrías decir, ¿cómo voy a dar ahorita si está todo esto? A mí me gusta algo que escribió, miren, les recomiendo también este libro, Viviendo más allá de lo imposible, del hermano Myers, Viviendo más allá de lo imposible, ¿verdad? Y me gustó lo que escribió él. Dice, el dinero no es nuestro problema fundamental, nuestro problema está en el corazón. Cuando amamos a Dios más de lo que amamos las cosas, entonces automáticamente pondremos todo sobre el altar. ¿Cuánto deseas recibir de Dios? Él determina el tamaño de nuestra dádiva en proporción al sacrificio que lo acompaña. Entonces, queremos agradar a Dios, queremos honrarle, y es la manera de demostrar lo que hay en nuestro corazón y recibir la bendición de Él. Al final, el pastor Armando, la pastora Linda que están aquí, te pondrán el número de cuenta en donde puedes depositar tus diezmos. Y bueno, gracias por aquellas personas que están diezmando, que están ofrendando. Muchísimas gracias, que el Señor les multiplique, que les abra las ventanas de los cielos y que derrame bendición sobreabundante en sus familias, en sus trabajos. Y gracias, precioso Espíritu Santo, por la paz sobrenatural que traes a cada hogar, por la provisión sobrenatural, porque vivimos en lo sobrenatural tuyo. Y gracias por la salud divina, Señor, la salud de aquellos que están enfermos, declaramos sanidad. Y aquellos que están en sus casas con un malestar físico, también enviamos la palabra de sanidad de Isaías 53, 4, que por tus llagas hemos sido ya curados. Esa es la fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen, tener la fe ya dada en la cruz del Calvario. Y bueno, si ya tienes tu Biblia, tu teléfono ahí para que puedas abrir la palabra de Dios, vamos a recibir al pastor Reinaldo Rodríguez para que nos pueda exponer la palabra que el Señor le ha dado para el día de hoy. Seas bienvenido, pastor. Gracias. Bueno, aquí acomodando el micrófono. Pues hemos estado aprendiendo un poco de la tecnología para poder, pues, que la conferencia sea de mejor calidad. Bueno, aquí lo vamos a poner. Se resbala esta cosita. A ver, ahí está ya. Ok. Buenos días a todos. Pues le damos gracias a Dios. La pastora hablaba un poco de la ofrenda, el diezmo. Queremos decirles que, bueno, la obra de Dios no ha parado. Hemos seguido
sosteniendo los gastos básicos que tiene nuestra iglesia. Hemos seguido apoyando pues a las personas, a los misioneros que acostumbramos a dar mensualmente. Hemos dado la ofrenda de la viuda, hemos estado dando despensas y estamos ahorita recopilando también despensas para poderlas otorgar la semana que entra. A 80 familias van a ser bendecidas en el área de Santiaguito, en los ejidos donde está el terreno de la iglesia, y llegará mucha gente con mucha necesidad, ordenadamente, en diferentes horarios para poderles entregar. El pastor también Oscar Jiménez, que está pues delicado de salud por su pulmón, que ha estado fallando, y hemos estado apoyándole para pagar los estudios, los médicos, los laboratorios, la renta de aquí de el danés, que ustedes saben, los que son de aquí de casa, que rentamos el salón danés para ampliar el salón de los niños, de los jóvenes, un salón multiusos. Crecimos a lo doble en espacio, pero pues la renta sigue y todos los gastos, la luz, el mantenimiento y todo eso pues tiene que seguir adelante. Es por eso que también nosotros es nuestra... Y la palabra dice, no den por necesidad, no porque hay necesidades. Dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidades, porque Dios ama al dador alegre. Pero es como un informe para que ustedes sepan pues lo que estamos haciendo y cómo se administra el dinero. Y pues lo importante de esta mañana es ir a la palabra de Dios. Hemos estado viendo, hemos estado meditando acerca de todos las visitas que el Señor, o la mayoría de visitas que hizo el Señor a diferentes casas, y cómo en cada una de ellas el Señor trajo una bendición especial, el Señor nunca llegó a una casa y no dejó algo que marcara una diferencia en esa casa. Desde el Antiguo Testamento, cuando la Pascua del Cordero era el simbolismo de que estaba Jesús ahí, él era el Cordero de Dios. Esas casas fueron bendecidas. Donde había tinieblas, en las casas de los hijos de Dios había luz. Donde había muerte y destrucción, en las casas de los hijos de Dios había vida, y no ha cambiado. Si tú y yo tenemos un pacto con la sangre preciosa del Cordero, del Señor Jesucristo, puede haber tinieblas, puede haber crisis, puede haber oscuridad, pero la casa de los hijos de Dios son guardados de una manera o de otra. Y bueno, ya vimos mucho acerca de milagros que el Señor hizo, como en la casa de Obed-Edom, donde estuvo el arca del pacto, que significa cada uno de los elementos del arca del pacto, la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que la casa de Obed-Edom fue bendecida grandemente, porque él abrió su casa para la presencia de Dios. Rahab también puso el cordón rojo, donde simbolizaba el pacto de Dios, para que ella y su familia fueran rescatadas por el ejército de Josué. Y así nos venimos de Dios. En Ageo habló de su casa también, que así como nos gusta tener la casa en orden, que también tuviéramos su casa y que nos acordáramos de su casa. Nehemías dijo también, dice, y todos nosotros ofrendaremos, diezmaremos y no nos olvidaremos de la casa de Dios. Dios habitó en un tabernáculo, que significa casa, tienda o habitación, y mandó a los israelitas a habitar en tiendas o en casas de campaña, y ahí era donde el Señor hablaba, y donde se hizo el tabernáculo de reunión, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero luego viene el Nuevo Testamento, y entonces el Señor Jesús hace más milagros en las casas y en las calles con la gente que en las mismas sinagogas o en los mismos templos. Y no que Dios no lo haga ahora en estos tiempos, en los templos, en las iglesias, desde luego que sí,
pero es muy importante el que nosotros podamos entender que este tiempo ha sido de bendición para que la presencia de Dios venga a las casas, para que venga tu familia, para que venga tus hijos. Aprovecha el tiempo, dice la palabra, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y aprovechar el tiempo es, pues, meditar la palabra, escudriñar la escritura, aprender juntos como familia la palabra. Lees un salmo entre todos y ahí empiezan, tú que entendiste, tú que puedes ver, el padre, la madre empiezan a explicar y la unción del Espíritu Santo trae la revelación y somos enseñados por el Espíritu Santo. Y hemos visto varias casas, pues la casa de Canaán, donde se casaron por primera vez, se registra un milagro de Jesús cuando convierte el agua en vino, en el jugo de la vid, para poder manifestar que hay alegría, que su presencia, la presencia del Espíritu Santo cambia las cosas en medio de una casa, en medio de un hogar. Pero vimos también en Capernaum, dice ciudad marítima, donde estaba en casa, o sea, en la casa de Jesús había mucha gente, trajeron a un paralítico, lo subieron por el techo, abrieron, rompieron el techo y lo bajaron, y dice que al ver Jesús la fe de ellos, desde luego del paralítico y de los 4 que lo traían, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero esa gente farisea, religiosa, que siempre estaba al acecho ahí, viendo qué hacían y viendo qué decía para criticarlo, decían, ¿y este quién es para perdonar pecados? Y él dijo, pues para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, también te digo, levántate, toma tu lecho y camina. Entonces ese hombre se levantó, no volvió a depender de ese camastro que significaba la miseria, la desolación, la tristeza, las depresiones, las angustias, todo eso que ata al hombre, los temores. Pero ¿sabes qué? Él se sobrepuso y cargó el camastro y se lo llevó, y me imagino que lo tiró por allá porque ya no le iba a ser necesario. Y pues vimos también que vino la salvación en la casa de Simón, el fariseo, cuando lo criticaban que porque una mujer estaba a sus pies y que era pecadora, y él dijo, esta mujer hoy ha encontrado la salvación. Y vimos algunos otros ejemplos en las casas donde el Señor Jesús hizo milagros, y vimos también en la casa de la viuda tantos milagros. Vimos también a Jairo, escuchamos esa historia de Jairo que le dijo, ven a mi casa para que sanes a mi hija, y en el camino sanó a la mujer sirofenicia y la sanó del flujo de sangre. Y entonces en ese lapso llegó el Señor, ya había muerto la mujer, y llegaron voces diciéndole, ya no molestes al Señor, ya no molestes al Señor. Entonces el Señor dijo, parafraseado a nuestro idioma actual, le dijo, no tengas temor, solo cree. Y entonces vino el milagro cuando resucitó esa niña, la niña de Jairo. Vimos como en la casa de Pedro también dice que se enfermó su suegra y llevó al Señor Jesús, tenía fiebre y él reprendió la fiebre, y dice que se levantó esa mujer y le servía a Jesús. Cuando tú recibes un milagro de Dios, lo menos que puedes hacer en tu vida es servir al Señor. Lo menos que puedo yo hacer en agradecimiento es servir al Señor. Y vimos como Marta y María también tuvieron una reunión donde Marta estaba afanada, estaba en sus quehaceres cuando Jesús estaba de invitado ahí en Betania. Y hoy vamos a ver una historia también en Betania, en la casa de María y de Marta. ¿Sabes? Jesús acostumbraba a ir a la casa de María, Marta y Lázaro. Era la casa en la aldea de Betania donde él se hospedaba, donde él comía, donde realmente eran
sus amigos, aunque Jesús es amigo de todos los que le hemos recibido en el corazón, pero había algo especial ahí en esa casa y donde sucedieron muchas cosas. Bueno, esa historia que vimos en la reunión pasada de María y Marta, que María se sienta a los pies de Jesús y Marta pues está con sus afanes, con sus preocupaciones, y Jesús le dijo: ¿qué no te das cuenta que ella ha escogido el mejor lugar? El día de hoy deja afanes, deja preocupaciones, porque no sé si te has dado cuenta que a pesar de que estamos en casa, recluidos, uno diría: no, pues ahora sí voy a tener tiempo para estar tranquilo, en paz, está calmado el trabajo, están las cosas calmadas, pero la gente sigue teniendo afanes, sigue teniendo preocupaciones, no le alcanza el tiempo para nada, empiezan a hacer una cosa y luego otra y no terminan el día. Pero el Señor dijo: yo estoy aquí, Marta. Y María sí entendió que yo estoy aquí y ella escogió el mejor lugar. ¿Cuál era el mejor lugar? Estar a los pies de Jesús. Ese es el mejor lugar que tú y yo podamos escoger. Hoy deja la olla de frijoles, hoy deja la cama extendida por un momento mientras estamos aprendiendo la palabra de Dios. Y si quieres, por el día y medita la palabra y disfruta tu familia. Mañana pues el día traerá su propio afán, pero ahí estaba Marta, María, y fue una gran enseñanza del Señor, donde nos dijo que no nos preocupáramos ni nos afanáramos, que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque buscando el reino de Dios, su justicia, su palabra, dice la Escritura, todo lo demás va a llegar por añadidura. ¿Sabes? Tú busca en la palabra de Dios las respuestas, y cuando menos sientas, vendrá por añadidura, vendrán las respuestas de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque necesitamos de Dios. Yo tengo muchos asuntos pendientes, muchas cosas que hacer, actualizar la iglesia, extender los ministerios, terminar las cosas que empezamos a construir y las tenemos inconclusas. Pero en cada uno de todos estos pasos, yo solamente dependo de Dios y de la gente que ha puesto alrededor de mí para que lo podamos hacer en equipo y en trabajo. Pero sinceramente no quiero dar ni un paso si no viene la voz de Dios a mi corazón a decirme qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Desde luego yo tengo que poner mi parte, pero la parte que el Señor nos da es la más importante. Perdón, un poquito de agüita para poder hablar con un poco más de claridad. Y entonces, todos estos milagros, y en la calle, bueno, pues hizo muchos más milagros aún, pero las casas tan importantes. Por ejemplo, el Señor, pues en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, les dijo, estaban en una casa, en el aposento alto, y les dijo, no se vayan de aquí, quédense hasta que venga el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo vamos a ver, si Dios nos permite, la próxima semana. ¿Qué va a pasar cuando regresemos ya a la iglesia? Que esperamos que en el mes de junio, a mediados, a finales, nos den la oportunidad. Van a ser reuniones de 50, 70 personas. No importa que hagamos 5, 6 o 7, 8 reuniones. Lo importante es que empecemos a congregarnos, porque eso es bueno delante de Dios, con todas las medidas. Pero no vamos a dejar esta manera nueva de entrar a las casas, a los hogares, a las oficinas, a donde sea, a través de los medios de comunicación que estamos usando para llegar con la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Qué tremendo es que todo esto finalmente nos va a traer una bendición. Oramos por las personas que están enfermas, que les ha tocado
el COVID, pero hemos visto milagros también, como nunca hemos estado orando todos los días por amigos, por pastores, por gente que conocemos, por amigos de personas. Estamos orando por Gaby, del grupo de danza, que le detectaron cáncer, pero sabemos que Dios tiene poder para sanarle. Estamos orando por Macario, que es con Simi, gente fiel a Dios y a la iglesia, y está pasando un proceso de neumonía. Estamos orando por tanta gente, por Daniel y Mari, los hijos de los pastores Lupita y Víctor de Yucatán. Estamos orando por la hija de Guillermo Juárez, el pastor de Chihuahua. Estamos orando, pues no me alcanza la lista, la verdad, pero todos los llevamos en oración y sabemos que Dios, no necesitamos hacer ahorita campañas de sanidad, porque desde aquí oramos, pedimos a Dios y Dios envía la palabra con poder, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver una historia que sucedió también en Betania. En Betania sucedían muchos milagros, y en una casa en especial, en la casa de María, Marta y Lázaro. El primero que vimos fue cuando Marta y María están afanadas. Hoy vamos a ver Lázaro, la resurrección de Lázaro, donde en la casa de María recibe una palabra que hemos recibido todos nosotros. En la casa de María, Marta y Lázaro se dio una palabra que iba a sacudir los tiempos, las sazones, los días, las barreras. Esa palabra que dice: si crees, verás la gloria de Dios. Y hoy vamos a ver la gloria de Dios, todos los que creemos, todos los que estamos listos en nuestro corazón. Le dijo a Jairo: no temas, cree solamente, no temas. ¿Qué cosa trae el temor? Las voces extrañas, los espíritus extraños, la opresión en el ambiente, en la atmósfera, los falsos profetas. ¿Qué más trae temor? Pues los mensajeros crueles, dice el Señor, que fueron enviados mensajeros crueles trayendo malas noticias. Pero evangelio del reino significa buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. ¿De dónde? Del cielo. ¿De dónde? Del reino de Dios, para los hijos, para los que hemos creído y para los que van a creer por esta palabra. ¿Sabes? Dice Juan capítulo 11, verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Esto lo podríamos ver en Juan 12, un capítulo después de este. Y vemos que estaba en una casa de un leproso, o de alguien que había sido leproso, llamado Simón. En el capítulo 12, del verso 1 en adelante, es otra historia, donde María rompe el alabastro, rompe el perfume. Pero también sucedió en Betania. O sea, Dios escogió esa familia. Qué interesante y qué tremendo es que Dios escoja tu familia para que sucedan milagros. Qué tremendo es que Dios escoja tu casa para que sucedan milagros. Qué maravilloso es que Jesús no solamente venga una vez de paso y se vaya, sino que sea un lugar donde a Él le gusta estar. Yo creo que en la casa de María, Marta y Lázaro a Jesús le gustaba estar, porque lo honraban, porque lo atendían, porque lo apreciaban, porque le honraban su presencia. Entonces también ahí derramó el perfume en Betania, en la casa de el leproso Simón, el que había sido leproso. Y pues ahí fue cuando Judas dijo: ¿y por qué ese perfume mejor no lo venden y se lo dan a los pobres? Pero eso decía porque sustraía el dinero para enriquecerse él, porque era el tesorero. Pero es una historia, tal vez la veamos después o tenga que ver con el mensaje de la semana que entra, porque quiero hablar de que en esa casa fue derramado el Espíritu Santo en el aposento alto, cuando todos recibieron poder, y la importancia ya del Espíritu Santo en medio de la vida de un cristiano. Así es que Betania, recuérdelo,
era un lugar, y la casa de Marta y María y Lázaro era un lugar donde en esa casa sucedían milagros constantemente. En tu casa y en mi casa deben de haber milagros por la presencia de Dios constantemente, cuando oras por la gente, cuando oras por los tuyos, cuando oras por la situación. Ahí es una casa donde habita la presencia de Dios. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay enfermedades de muerte, pero hay enfermedades que no son de muerte, que son solamente para que se manifieste la gloria de Dios, para que se vea un milagro. Y bueno, pues tal vez estés tú pasando una situación así en este caso, pero sabes, cuando tienes al Señor, cuando tienes a Dios en tu vida, en tu corazón, tienes el derecho de clamar a Él. La Biblia dice: clama a mí y yo responderé, y te enseñaré cosas grandes y maravillosas y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y entonces vemos cómo el propósito de Dios no era que defraudar a alguien que había confiado en Él. Lázaro, María y Marta habían confiado en Él, pero el propósito del Señor no era avergonzarlos. El propósito de Dios no era abandonarlos en el momento difícil. El propósito de Dios dice que esta enfermedad no era para muerte, sino para que la gloria de Dios pudiera manifestarse y que Dios fuera glorificado por ello. Yo estoy seguro que lo que estás pasando, cuando venga la victoria, la gloria de Dios y el nombre de Dios va a ser glorificado, porque Dios no nos va a avergonzar. Dice: llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo que yo les decía, que tenía un cariño especial por ellos. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en el mundo. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos pensaron que es que ya se está componiendo, por eso ahora hasta un sueñito, hasta le cayó el sueño para que se recupere pronto. Pero Jesús hablaba de que Lázaro ya había muerto. Pero la palabra dice que los que estamos en el Señor no morimos, sino dormimos, y vamos a ser despertados, y vamos a ser resucitados, y vamos a volver a tener la vida, pero ahora la vida eterna, delante de la presencia de Dios y desde luego de todos nuestros seres queridos y toda la gente que amó y creyó en el Señor, que son llamados nuestros hermanos. Dice: pero él, dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Dice: y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Sabe? Les dijo: qué bueno que no estaban ahí, qué bueno que no lo vieron, porque a lo mejor hasta dudan de lo que yo voy a hacer. Pero vamos hacia allá, porque su hermana, sus hermanas, sus amigos, su familia han confiado en mí. Y aunque han pasado pensamientos que a lo mejor los he dejado, porque vino el reclamo de María y de Marta, que yo los he abandonado en el tiempo difícil, yo les voy a demostrar que yo estoy aquí para que no sean avergonzados. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Recordamos que los sepulcros eran en rocas o en paredes
grandes y se tapaban con rocas y se sellaban con cementos especiales y removibles y nadie podía entrar o era muy difícil abrir esas rocas o muy pesadas. Pero él ya estaba ahí 4 días, pues seguramente el cuerpo estaba en descomposición. Es más, había una creencia entre los judíos que la gente podía resucitar en 3 días porque su espíritu andaba por ahí alrededor de la misma gente y que entonces si lo hubiera resucitado en el 2.º día o en el 3.er día la gente hubiera dicho, eso es normal, eso creemos nosotros que puede resucitar una persona. Por eso el Señor fue hasta el 4.º día, por eso el Señor no fue cuando estaba enfermo, porque ¿qué iba a ser más glorioso, sanarlo o resucitarlo? Dios tiene control de todas las cosas. Pues nosotros decimos, tengo prisa, ven ya. María y Marta decían, ya vente. Y el Señor decía, espérense. Son mis amigos, son mi familia ustedes y dicen que yo haga en ustedes todo lo que quiera. Bueno, pues hoy quiero hacer un milagro de resurrección. Así es que dejemos que Lázaro muera y que esté 4 días en el sepulcro. Y yo voy a venir y ustedes verán la gloria del Hijo de Dios. Claro que si nos dicen eso, pues no lo entenderíamos o nos angustiaríamos. Pero Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de lo que tú puedas estar pasando. Si tú has confiado en Él, yo de verdad te digo porque te digo y garantizado que Dios no nos va a fallar. Dios no nos va a avergonzar y Él no avergonzará a los que han confiado en Él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. O sea, ni siquiera le hizo caso a los reclamos, a los reproches. Pues si tú hubieras estado, si tú me hubieras oído, no hubieran pasado estas cosas. Si tú estás conmigo, ¿por qué ahora sucedió esto? Si tú me cuidas, ¿por qué ahora están aconteciendo todas estas situaciones? Pero dice que Jesús le dijo, tu hermano resucitará. O sea, te has llenado de todas esas cosas, pero yo traigo una solución. Han venido todos esos embates, pero yo soy el camino. Han venido todas esas mentiras alrededor de ti, también soy la verdad. Han venido todas esas sensaciones de muerte en algunas ocasiones, pues yo soy la vida, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y les dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto? Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que el Señor tiene poder para ayudarte? ¿Tú crees que el Señor tiene poder para sanar? ¿Tú crees que el Señor tiene poder para suplir todas las necesidades? ¿Tú crees que el Señor tiene poder para cambiar el corazón de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa? ¿Tú crees que el Señor tiene poder para resolver cualquier cosa que parezca imposible o como muerto, que ya no pueda haber una solución? Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí no morirá. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él tiene poder sobre la muerte? ¿Crees que Él tiene poder sobre la tormenta? Los discípulos dijeron cuando calmó la tormenta, pues ¿quién es este que hasta los mismos vientos y tormenta le obedecen? Pues ¿cómo que quién es? ¿Has andado con Él? ¿Has caminado con Él? Y ahora preguntas que quién es. Yo te voy a decir quién es. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén.
Él puede calmar la tempestad, Él puede resucitar lo que estaba muerto, Él puede traer el corazón del padre a los hijos y el de los hijos a los padres. Él puede dar la capacidad de perdonar a aquellos que te hirieron, que te ofendieron, que buscaron tu mal, ¿sabes? Él puede cambiar aún sus corazones. Él puede cambiar las tinieblas en luz y la muerte en vida, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pedro le preguntaba, Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? No, pues unos dicen que eres un profeta, otros que Elías, otros que un iluminado, otros que estás haciendo una nueva religión, otros que pues estás alborotando a la gente para una rebelión. Dicen muchas cosas. Qué bien que la gente diga lo que quiera. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Porque a Jesús no le interesa tanto lo que muchos digan, sino lo que tú piensas de Él, lo que tú crees de Él y lo que crees en Él. Y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La misma revelación que tuvo María, le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Así es que, pues aquí está Marta, diciéndole, Señor, la misma revelación que tiene Pedro. ¿Sabes? Nadie puede entender a Jesús si no tiene una revelación del Espíritu Santo. El poder de Jesús debe ser revelado a ti por el Espíritu Santo. El entender y saber quién es debe ser revelado por el Espíritu Santo. Y le dijo, no es por ti, no es por tu sabiduría, Pedro, es porque el Espíritu Santo te lo reveló. Y yo pido que hoy venga la revelación de quién es Dios para ti, el verdadero Dios, el único Dios, el Dios poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, trae una revelación por tu Espíritu Santo de quién eres, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, y que se nos han quitado las vendas de los ojos, los velos del corazón y del entendimiento, para entender, Señor, que el único Dios vivo y verdadero eres tú. El verso 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos estaban en el mismo canal. Yo creo que habían platicado, habían rumorado, habían pensado y habían dicho, el Señor nos dejó cuando más lo necesitábamos. Las mismas palabras de Marta, ahora María las repetía. Se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35 dice, Jesús lloró. Bueno, muchos teólogos lo interpretan como que lloró por la incredulidad de la gente. Pero otros teólogos le dan el sentido de que lloró porque el Señor se conduele con nosotros también cuando está pasando cosas, que estamos pasando cosas. Por eso la palabra dice, ríe con los que ríen, alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran. ¿Sabes? El Señor, personalmente yo creo que Él es empático, que Él se puso en sus zapatos, que Él en su naturaleza humana, divina y humana, pero en este momento humana, Él sintió el dolor y la tristeza de todos y entonces se conmovió también. Y dice que lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
pues siempre va a haber gente criticando, hablando y diciendo. Si ya ellos habían visto que había abierto los ojos de un ciego, pues deberían de creer que tenía poder para resucitar a Lázaro o para sanar a Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, lo que yo les decía de las piedras gigantes. Y Jesús les dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, o sea, ya huele mal, ya está putrefacto, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y estas palabras quiero que también esta mañana queden como un rema a tu corazón, como una revelación a tu vida. No te he dicho, dice el Señor, que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees los cielos se abren. No te he dicho que si crees verás el milagro de Dios. No te he dicho que al que cree todo le es posible. No se los he repetido tantas veces, no se los he enseñado, no les he hablado de la fe, no les he hablado de la confianza, no les he mostrado tantas veces que yo he cambiado las circunstancias. Sí. Y dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo creo y veré la gloria de Dios? Una vez más, dilo conmigo, yo creo y veré la gloria de Dios. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. O sea, después de afirmar su fe, quitaron la piedra. Quita esas piedras de tu vida. Quita esos estorbos de tu vida. Quita esas lápidas de tu vida y empieza a caminar creyéndole al Señor, creyéndole a Dios. Dice, entonces le creyeron y movieron la piedra. Si hoy tú estás creyendo en el Hijo de Dios, empieza a mover esas piedras de enfrente de ti, delante de ti. Deja que el Dios Todopoderoso empiece a actuar y deja de actuar tú en tus pensamientos, en tu carne, en tus emociones y deja, Señor, aquí estoy, yo pondré mi parte, moveré la piedra, Señor, pero creo que veré tu gloria. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Sabes? Jesús no solamente fue el autor de la fe, sino el consumador de la fe, el autor y consumador de la fe. Él ya había hablado por fe que Lázaro resucitaba. Y él antes de resucitar Lázaro ya le estaba dando gracias a Dios porque ya lo había oído y porque estaba seguro que se iba a levantar Lázaro. Y ya le estaba dando gracias. Yo le doy gracias a Dios porque se nos abren los cielos. Yo le doy gracias a Dios porque las familias son restauradas. Yo le doy gracias a Dios porque hay milagros en mi familia, en mi casa, de sanidad, de restauración. Yo le doy, ya de antemano le doy gracias a Dios por la provisión para pagar todo lo que tenemos que pagar en el ministerio. Yo le doy gracias a Dios por la comida. Todavía no la compro, pero yo sé que voy a comer rico hoy, como lo vas a comer tú. Porque te aseguro una cosa, ¿sabes? No te has quedado ni un solo día sin alimentos en estos 60 días de pandemia. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno, porque Dios es fiel. Le dijo, Señor, yo te doy gracias porque yo sé que me has oído. ¿Cuántos pueden decir conmigo, te doy gracias, Señor? Porque tú ya me has oído, Señor. Tú conoces las peticiones de mi corazón, Señor, todas ellas, Señor. Y te doy gracias porque me has oído y porque viene la respuesta, Señor. Viene la resurrección de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Dice el verso 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Tú clama a gran voz y háblale a tu hijo, háblale a tu familiar, háblale al asunto a gran voz y dice, y dile en el nombre de Jesús, sal de ahí.
En el nombre de Jesús, ten vida. En el nombre de Jesús, ten respuesta. Todas estas cosas sucedían y las hacía Jesús para que nosotros aprendiéramos y las hiciéramos. Porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que no existe. Pero por fe, dicen muchos, alcanzaron promesas. Por fe muchos taparon boca de leones. Por fe muchos hicieron huir a ejércitos enemigos. Por fe muchos derribaron gigantes. Por fe muchos vencieron fuegos impetuosos. Fueron rescatados del fuego. Por fe hicieron proezas. ¿Sabes? Tu fe, las mejores historias de tu vida están por comenzar con la fe. Creyendo en el Señor. Cada paso de tu vida es una aventura y diciendo, estoy en esto, pero espero el día glorioso cuando te doy gracias porque ya está resuelto, Señor. Te doy gracias porque ya es hecho, Señor. Te doy gracias porque tú no me has fallado. Y habiendo dicho, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Tenemos trabajo cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien viene a la vida, cuando un asunto se resuelve. Dice, ahora desátalo, ahora desenrédalo. Ya Dios hizo el primer milagro y ahora tú haz lo tuyo y disfruta y ve la gloria de Dios. ¿Sabes? Yo espero con todo mi corazón este día. Di conmigo, este día veré la gloria de Dios. Y este día te doy gracias, Señor, de anticipado, Señor, porque las cosas están resueltas, porque mi oración es contestada, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un milagro más en una casa, en Betania, en la casa de María, Lázaro y de Marta, y de ahí a los sepulcros para darle vida a lo que estaba muerto. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios despierte tus sueños, tus propósitos, tus anhelos, y nos vemos en la semana. Vamos a estar poniendo ya diferentes mensajes de varios de los líderes que tenemos en la iglesia, de maestros de escuela bíblica que tenemos, y vamos a ver el poder de Dios en medio de nosotros. Y el martes, mujeres, a las 11 de la mañana tienen una reunión, dice, las mujeres que le servían a Jesús. Y sabes, el jueves tendremos la predicación de la palabra una vez más, y el próximo domingo también, el jueves a las 8 de la noche, y el próximo domingo a las 11 de la mañana nuevamente, hora de aquí de México. Bendiciones a un gente que no es de la Iglesia Centro de Vida, pero que estás escuchando este mensaje. Dios te bendiga y te guarde siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.